Bien, habíamos visto en teoría otro sistema coordenado, llamamos así sistema coordenado, ese sistema coordenado curvilíneo. El sistema curvilíneo, este sistema donde sus ejes coordenados son, llamamos así, el eje tangencial y eje normal, ¿ya? Primero, consideramos una trayectoria espacial, bueno, en un plano primero, habíamos visto en un espacio, primero vemos así en un plano, esta es nuestra trayectoria, esta trayectoria, y van a ver que es una línea curva, en donde puede ver, ustedes ven en algún punto, siempre la tangente, ¿no? Y encontrar los valores. Entonces, consideramos un punto cualquiera, digamos, si la partícula parte en este punto, yo mido la longitud del desplazamiento, vean aquí el desplazamiento hasta llegar hasta P. En P, en ese instante, ¿qué es lo que adquiere? La partícula P, en ese instante, en ese plano, tiene una velocidad siempre tangente, vector velocidad, en el eje tangencial. La aceleración no va a ser siempre en la componente. Y ahí, en ese instante, hacemos esto. Trazan un sistema llamado, perdón, este sistema, ya pueden llamarle, este sistema T, y perpendicular a ese, el sistema N. Ahora, ¿de cómo sé que es este hacia adentro? Puede que se también sea afuera, ¿no? Ven aquí. Es lo que yo veo aquí, justo en ese instante, parece, creo que ese instante el P, como ven esta curva, este está hacia adentro. Vemos como un radio. Ven un radio hipotético. Este radio hipotético es un radio, bueno, una circunferencia, pero un radio, llamamos ρ, el radio de ρ, y aproximadamente en ese instante tiene esta circunferencia para este instante de radio curvatura. Si yo coloco en otro punto, ese radio de curvatura va a adquirir de esta forma, ¿no? Su radio instantáneo, bueno, una circunferencia. Entonces ya trazo este vector t, vean que ρ coincide con el eje normal. Vean aquí bien. Y para aceleración, nada más es componer la aceleración total, eso se llama aceleración total, en la componente tangencial y en la componente normal. Vean que este radio está hacia adentro, bueno, que es la aceleración está hacia adentro. Entonces, si quisiera yo calcular, digamos, el otro instante, por ejemplo, si me doy, entonces la aceleración va a tener otro instante, la aceleración normal, la aceleración tangencial, la velocidad tangencial sería en ese sentido, y obviamente tiene su radio de curvatura ρ, ¿no? ρ. Entonces, en este sistema, llamamos así, en este sistema conocido coordenado curvilíneo, nosotros realizamos en este sistema de referencia. Ahora, con respecto a un sistema rectangular, ustedes recuerdan, sistema rectangular, en un plano ponemos, nosotros nuestro vector posición, nuestro observador ubicamos en el punto, en ese punto, y ahí trazamos el vector posición. Para el observador, el resultado, el módulo, pero no escuchen esto, el módulo del vector velocidad será el mismo en el sistema curvilíneo. Entonces, un sistema curvilíneo, aquí vamos a colocarlo por los ejes, nuestro sistema son los ejes tangencial y normal. Existe también la binormal, que habíamos visto en teoría. Entonces, eso me hemos resumido la clase teórica. Entonces, aquí aparece algo interesante. Son dos componentes, vamos así. Vamos así. La aceleración n es la aceleración normal, también es un vector. La componente de la aceleración tangencial, a sub t. ¿Y qué pasa si, digamos, la velocidad es constante? ¿Qué pasa si la velocidad es constante? Entonces, al derivar esta función respecto al eje t, también la aceleración tangencial es, la variación en esa componente en ese instante es cero. Hay una consideración. Entonces, S es la longitud o desplazamiento, llaman S, que depende también del tiempo. Nosotros consideramos este elemento pequeñito, ven aquí, este pequeño elemento, la tangente, justamente la tangente
es con el eje T, ¿no? Están asociados. Parece que están tomando un diferencial bien pequeñito, o sea, tenemos que un triángulo bien pequeñito, pero vean, hemos hecho un triángulo para que se vea. El radio instantáneo, ρ, es radio de curvatura o radio instantáneo. Este radio de curvatura, al desplazar, tomar diferencial, digamos, como es una línea curva, vean que el DS, pero aquí podríamos hacer esto, no es tanto así. El DS, ya hemos visto esta curva, la pequeña curva que tenía en la gráfica, el DS es igual al DR, es decir, para pequeños, perdón, no sé si, para hacer mi análisis bien pequeñito, esta pequeña longitud de curva, o sea, como el pequeño arco o segmento, igual a esta línea, el DR, en términos de diferencial, ¿ya? Y entonces, el DS es el desplazamiento o longitud de curva, es igual al diferencial de desplazamiento. En ese instante, estos igualamos DS con DR. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es un segmento circular pequeñito. Y este ángulo es el desplazamiento angular. Y ahí consideramos nuestro vector velocidad. Vamos a considerar así, el vector velocidad. Nosotros habíamos visto en algún momento esto. Esto en la teoría habíamos visto. La velocidad instantánea es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Pero este vector que están viendo aquí, ya no lo voy a descomponer respecto a un sistema cartesiano o rectangular, sino respecto al eje T. Entonces, B es igual, aquí me faltaría colocar los vectores, vamos a colocar los vectores unitarios. Entonces, para ese instante, voy a considerar para el instante que he mostrado, normal y la componente tangencial. Y están asociados sus componentes, sus vectores unitarios. El vector unitario normal y su vector unitario. Muy bien, y ahí está. Obviamente, estos son perpendiculares, ¿no? Eso es muy importante recordar esto. Siempre los ejes coordenados son perpendiculares entre sí. Entonces, este vector descomponemos respecto a t. Listo, y ahí está. Módulo de la velocidad por el vector unitario. Y el dr, vector diferencial de desplazamiento, también está ubicado en el este. Vean, aquí está el vector de desplazamiento. Está ubicado también en la componente, y es decir, el diferencial, bueno, el vector desplazamiento infinitesimal multiplicado por vector unitario. Y ya hemos visto que dr es igual a ds. Vamos a introducir el ds. El ds es lo que tenemos que calcular. Entonces, el vector velocidad, si nosotros dividimos este valor entre digamos así, si esta ecuación la divide entre el tiempo a esta función, nos queda la velocidad instantánea, o vector velocidad, y ds sería la derivada, aquí está la derivada de s con respecto al tiempo, en la dirección tangencial. Y a esta cambiamos la notación. ds es ese punto. ¿No? Habíamos visto eso. Entonces, nuestro vector velocidad había sido nada más, o bien se escribe el vector velocidad, el módulo de velocidad multiplicado por el vector unitario tangencial. Y para la aceleración tangencial, nuevamente había que, eso habíamos visto en clases, había que demostrar esta ecuación. Ya habíamos visto en clases en la teoría. Es igual, volver a derivar esta componente, la primera derivada, es S, podemos llamar también este valor, si no me gusta este B, entonces llamo también como S, 2 puntos. S 2 puntos o la derivada del vector velocidad o la componente tangencial, más esta es la aceleración, bueno, aceleración normal, que hemos visto hace rato, nuestra aceleración normal. La aceleración normal en este caso es hacia adentro de la curva, es su velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de curvatura, ρ.
¿ya? Entonces ahí en algún momento se veía en cinemática, ¿qué se llama esto? En cinemática circular aplicado también, como la aceleración tangencial y una aceleración normal, digamos, ¿no? Pero ahí está, de ahí sacamos esta ecuación, la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de curvatura. También se puede hacer unas demostraciones de radio curvatura, digo. Entonces aquí se los voy a dejar para que puedan ver un poquito. En un sistema, como lo estoy mostrando, en el caso del sistema rectangular, el radio curvatura, puedo decir que es el valor absoluto, valor, ¿no? Valor absoluto. Y ahí dentro del corchete es nada más, dentro del corchete es 1 más la derivada de y de esa función respecto a x, esto elevado al cuadrado, y todo esto elevado a la 3 medios. Todo dividido entre la segunda derivada de y con respecto a x. Eso es para encontrar la curvatura. Por ejemplo, vamos a ver como un cálculo, el radio de curvatura en términos de producto vectorial, ¿no? El radio de curvatura es igual al módulo de la velocidad al cubo dividido entre el módulo del producto vectorial entre la velocidad y aceleración. Entonces yo en el sistema que yo quiera manejar, ya sea en sistema rectangular o curvilíneo, yo voy a determinar con esta ecuación. En algún momento esto es equivalente, puedo cambiar la inversa de esto, es igual al módulo, y ustedes se van a acordar en cálculo 2. Y entre el módulo, ¿no? Lo mismo. Esta velocidad es derivada de ya. Ahí está, esa es una ecuación. Entonces, alguien que desea cualquiera de las dos puede, así lo haremos así, que sea como una tarea, demostrar, ¿no? Entonces, esto viene, ¿de dónde va a salir? Que tengo una pauta, no me da tiempo esto. Es de esta ecuación, ¿dónde estás? A este producto. Es nada más multiplicar esto con este primero, ¿no? Estas dos ecuaciones me va a dar el módulo. Primero el producto vectorial, luego saco el módulo. Obviamente, aquí hay que encontrar el producto vectorial t por n, o sea, si alguien quiere hacer, está haciendo la binormal. Entonces, si alguien dice n por t, o t por n, me va a dar la componente, dependiendo, ¿no? Quiere decir usted toma, ¿no? Entonces yo puedo tomar n, pero al revés, ¿no? Pero el producto, al revés, ¿no? T por n, por ejemplo, t por n, esta por esta, y ahí contra la componente binormal, ¿no? Sí. Entonces, ahí podemos hacer de esta manera, el primero. El otro término, claro, tienes que hacer una gráfica, ¿no? No sé si matemáticamente tienes que expresar esto en términos de curvatura, ¿no? Darte vectores unitarios. Y después es el módulo, ya, estos ya es el módulo. Y ahí se demuestra esta ecuación, pero tienen que relacionar, ¿no? Con algo. Entonces, ya, entonces de aquí nada más sale esta ecuación. Ahora el otro. La aceleración tangencial, por otro lado, es esta ecuación, vamos a pintar esto. Estas son, es lo mismo, esto por si acaso es lo mismo que lo que estoy marcando en la fórmula. Solo que aquí está expresado en velocidad, aquí en términos del vector posición, es lo mismo. Ahora, el otro, la aceleración tangencial
también aquí podemos hacer esto, es igual a la derivada, bien, aquí está primero, es la definición, la derivada del módulo, ¿no? Es el módulo de la aceleración tangencial, la derivada del vector, bueno, la velocidad respecto al tiempo, y ese producto escalar entre es igual, podemos hacer la demostración. Estos dos pueden demostrar que es el producto escalar sobre el módulo. ¿Ya? Este no hay mucho problema. Bueno, este de aquí ven igual, la aceleración normal es tangencial, pero la aceleración tangencial todo esto. Y la aceleración normal, ya esto conocemos. Y en algún instante, ¿de dónde sale omega? Se van a decir, pucha, pero ¿dónde sale omega? Omega es la velocidad angular. Y es un instante bien pequeñito, aquí lo voy a marcar tan chiquitito, una velocidad angular instantánea parece radio, o sea, están casados, velocidad tangencial, la velocidad tangencial, radio y omega van juntos, ¿no? Pues son perpendiculares. Y aparece y ahí aparece también este producto vectorial, el módulo del producto vectorial, entre la velocidad y la aceleración, nuevamente, y entre el módulo de la velocidad. Eso sería entonces, para que ustedes vayan viendo cómo salen estas dos ecuaciones. Esta de aquí, si quieren, pueden verificar, pero ya se da una pauta donde sacar también, estas tres, ese producto, ¿no? Vectorialmente, ¿no? Y la aceleración total, ustedes se van a acordar, si tengo un módulo, la aceleración total es la raíz cuadrada de las componentes tangencial y normal. Esta aceleración que estoy marcando, esto es lo que más importante que me interesa, es esto. Una vez que he encontrado la aceleración, ven a ver, verifiquen. Entonces ahí la aceleración, vean que aquí la aceleración total, ustedes llaman algunos aceleración total o absoluta, es nada más la suma vectorial de AT y AN. Vean que son dos vectores perpendiculares y nada más es raíz cuadrada y ya sale esta cosa última. Hasta ahí llegamos, no sé si alguna consulta tienen de esta parte teórica. Hola. Hola, hola. ¿Se entiende, Inge? Bien, ahora, este sistema, ¿cuándo les recomiendo usar? Cuando hay parábolas, por ejemplo, curvas que tienen ya definidos. O sea, ¿qué curvas, líneas? Pónganle, líneas curvas, perdón, líneas curvas, no líneas rectas. O sea, ¿qué pasa si yo aplico en líneas rectas? Pregunto, ¿existe radio curvatura en una trayectoria recta, por ejemplo? ¿A qué se llama la radio curvatura? Y hay una pregunta, entonces, ¿no? Entonces solamente aplico líneas curvas. Ahí lo va a analizar ya. A ver, este ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Dice, la caja pequeña se desliza hacia abajo a lo largo de una trayectoria curva definida por una parábola 0,4x al cuadrado. Cuando está en A, tiene la posición, vean que x igual a 2 y y vale 1.6 metros. La rapidez es b igual 8 metros por segundo. Esto es módulo. Y el incremento de su rapidez, es decir, la velocidad o, digamos así, la aceleración tangencial en la dirección de esta componente es 4 metros por segundo. Determine la magnitud de la aceleración de la caja en este instante. Está pidiendo la aceleración total, podemos llamarle, o entonces la gráfica es la siguiente. Esta es la caja, tiene una trayectoria, pónganle si quieren, paralela a la parábola, no consideramos la altura. En ese instante tiene la velocidad tangencial y también la aceleración tangencial. El cambio de velocidad es este es el cambio de
llamémoslo así, el cambio de velocidad o rapidez. Es la derivada de la velocidad tangencial con respecto al tiempo igual a, ¿cuánto era? 4 metros por segundo, ¿no? Después, la velocidad tangencial es, puede poner el módulo de la velocidad, vale 8. ¿Están de acuerdo? 8. Y me pide encontrar la aceleración total justo en el instante, en la posición cuando X vale 2 y Y vale 6, 1.6, pero 1.6. Y esta aceleración tiene tangencial y tiene una normal. Entonces, vean aquí, cuando tienen esta aceleración normal, aquí va a ser igual. Esto depende de la velocidad tangencial al cuadrado sobre su radio de curvatura. Ahora ven aquí, la curva es hacia adentro o es hacia afuera. Yo a propósito he hecho esto hacia adentro, pero no es esta. Ahorita vamos a graficar. Va a ser hacia este lado, hacia la curva. La aceleración normal, voy a cambiar a propósito estaba haciendo esto, vamos a cambiar esto para no confundirnos. Pero ahí está, tenemos la aceleración tangencial y la aceleración tangencial vamos a hacer este lado. Voy a hacer un diagrama, ¿no? Y ahí necesitamos que determinar en el este. Ahora, bueno, sobre esta gráfica, podríamos hacer, nuevamente, tal vez copiar. El eje Y, X, ¿no? El X, nuestra trayectoria es una parábola, y para ese instante en A, buscaríamos, ¿qué instante no estamos? Bueno, en A, la caja tiene, trazamos sus vectores, digamos así, los vectores, componente, el eje tangencial, T, y el eje normal. Vean que la normal ha cambiado hacia dentro de la curva. ¿Está bien? 90 grados. Pues. Sí, ¿no? Está bien. Entonces, N, el eje normal. Sobre esto, ¿qué relaciones cinemáticas tenemos? Se ve la vector velocidad. ¿Qué más tiene? A ver, pregunto. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué componente más ven? La aceleración normal. Sub N. Y la aceleración, bueno, la aceleración tangencial, ponemos, ¿no? Y ahí la aceleración total, así gráficamente, sería la traza, ¿no? Miramos aquí, aquí, el vector velocidad y el vector aceleración. Este sería nuestro vector aceleración total. A. Y ahora, ¿en qué coordenadas nos dice? Están en coordenadas cuando vale, esta altura es 1.6 y la distancia vale 2. ¿Bien? Ahí está. En esas coordenadas, justo para ese instante, necesitamos determinar esta componente. Y nuestra función es una parábola. Entonces, esto es bien importante. Y igual a, ¿cuántos? 0,4
de x cuadrado. Entonces el problema ya está, ¿no? Ahí está. Entonces la aceleración total, este vector, en coordenadas curvilíneas, y es nada más, es un poquito menos tan difícil, es A, la velocidad tangencial, el módulo de velocidad tangencial, o ya más así también, sí hemos puesto así, ¿no? ¿Se acuerdan? Velocidad tangencial, vector unitario, más el vector velocidad al cuadrado sobre radio de curvatura. ¿En qué división? En J, en la ecuación 1. Y el radio de curvatura, ρ, vamos así, ρ es corchete 1 más la derivada de y con respecto a x, esto al cuadrado, todo dividido, elevado, pero toda esta expresión elevado a las 3 medios, dividido entre la segunda derivada de y con respecto a x. Ese es el radio de curvatura. Ecuación 2. Y para encontrar, nosotros tenemos b, sí tenemos, vale 8. Tenemos 8. Lo que no tengo es este, ¿no? Para encontrar esta función. R. ¿A qué va a ser R radio de curvatura? ¿A qué va a ser R? Pregunto, ¿a qué va a ser R? R, tenemos que aplicar la ecuación 2. Entonces, de R, ¿qué tengo que hacer primero? La primera operación es derivar esta función. Derivamos esa función una y dos veces, ¿no? Lo vamos a derivar una y dos veces. Es decir, copio la función y igual 0,4 por x cuadrado. La primera derivada de y con respecto a x igual, este 2 pasa a multiplicar 0,8, x. Y la segunda derivada de y con respecto a x es 0,8. Estos valores las reemplazo y evalúo en qué punto. Tengo que evaluar cuando x es igual a 2. A ver, verificamos. Usted dígame aquí. Si x vale 2, y ¿cuánto vale? 2, 4, 0. Y no estás escuchando, por favor, ¿me escucho o no? Hola. Sí, que se le escucha. Ya. Entonces cumple esta ecuación, digo, esta ecuación. Cuando x vale 2, entonces reemplazamos, ¿no? O ya sea y igual a 2. Entonces evalúan esto. Cuando x igual a 2, radio de curvatura, ¿cuánto valdría? Directamente, estos valores reemplazan x, bueno, en esta ecuación, x2, x, bueno, 0,2, radio de curvatura es 1, la segunda derivada de y con respecto a 0,8 por 2 elevado al cuadrado y todo elevado a 3 medios. Dividido entre la segunda derivada de y con respecto a x, 0,8. ¿Cuánto es este valor? Aquí. Rho. Algo que es de que tal vez en algún momento les va a salir este valor negativo. Entonces no vas a tomar valores negativos, pues decía, tomamos valores absolutos en el radio de curvatura.
Inge sale 8,396. Con dos decimales. ¿Cómo Inge? Con dos decimales. Ah, entonces 8,40. Muchas gracias. El radio de curvatura, ahí está. Ahora pues, se van a la ecuación 1. En 1, vamos a llegar en la ecuación 1. El radio de curvatura, la aceleración total es el módulo, vale 8 en I, más la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de curvatura. 8,4 en J. Y aquí pueden sacar el módulo, ya saben sacar el módulo, ¿no? El módulo de un vector. El módulo es la aceleración total. ¿Qué va a ser igual? Es 8 al cuadrado y esto todo elevado al cuadrado y sacan raíz cuadrada. Más, ¿no? O sea, esto se suma 8 al cuadrado más la componente en J o Y en cuadrado. Bueno, esta componente en J al cuadrado. 8,05. 8, ¿cómo? 11,05. Sí. Ya, está. Verifiquen, ¿no? Si han sacado lo mismo. Entonces ahí está. ¿Qué? ¿Sí? Dígame. Mi señal está un poco corta, algo parece que ha pasado, algo me dijo. Está bien, ¿no? Entonces, aquí lo que quería, si han sacado lo mismo, confirma nomás, ¿no? Si han sacado lo mismo. Sí, Inge, Y, sale. ¿cuánto? No lo escucho. Está bien el resultado, ingeniero, Ah, de la aceleración. ya. Ya. Vamos entonces otro. Veamos otro muy parecido al anterior. Veamos el otro ejemplo. Cuando x igual a 10, es decir, nos dan un eje coordenado y y x, 10 pies, la rapidez del embalaje para ese instante vale 20 pies por segundo, la cual se incrementa, en esta parte, a 6 pies por segundo. ¿Qué significa este 6 pies por segundo? ¿Será la velocidad total o la aceleración tangencial? Entonces solo está hablando de la velocidad. Se incrementa, a le incrementa a 6 pies. Esto está hablando de la aceleración tangencial. Dice, determinar el vector aceleración en este instante y el radio de curvatura. Ahí nos pide, ahí está la gráfica. Igual es una parábola. Tienes la velocidad, tienes la posición y la ecuación. Es lo mismo que la anterior. Voy a plantear las ecuaciones, ¿no? Si es la misma, parecido. Entonces, la componente normal, esta, y los ejes coordenados tangencial y la normal. Está en ese instante.
Ahora, este puedo también usar por 2 metros, ¿no? Pero vean, vamos a ver, el primero, o el camino largo o corto también puede ser. En la primera, x igual a 10, vamos a decir, x igual a 10 pies, el embalaje vale, la velocidad tangencial será esta, es 20 pies por segundo, y la aceleración tangencial, la derivada de b con respecto al tiempo, es 6 pies, ¿no? Pies por segundo cuadrado. Y igual planteamos la ecuación de esta, ya tenemos. La aceleración, nos pide la aceleración total, igual, es el vector velocidad tangencial, el componente tangencial, el módulo del vector, velocidad tangencial al cuadrado, radio curvatura. Nuevamente, ¿no? Entonces, claro, esto para ustedes la tarea, creo que es la tarea. Bueno, pues, este vector, si la tenemos 20, 20, es radio curvatura, ¿no? Entonces, es la 1, la segunda derivada, eso no se van a olvidar, derivada de y con respecto a x al cuadrado, todo elevado a 3 medios, y dividido entre la segunda derivada de y con respecto a x. ¿Qué más tienen ahí? Tienes la velocidad, aceleración. Entonces tenemos que derivar esa ecuación, y. Y es igual a 1 sobre 24 x cuadrado. Y derivan la primera derivada de y con respecto a x sería 1 sobre 12, ¿están de acuerdo? X. Y la segunda derivada de y con respecto a x, perdón, es 1 sobre 12, ¿no? Igual, evaluamos en la ecuación 2. En 2 es igual el radio de curvatura 1 más la segunda derivada. Pero tenemos que evaluar en qué valor. Cuando x vale a 10. Cuando x es igual a 10 y la segunda derivada, x vale 10, sería 10 sobre 12 elevado al cuadrado, todo elevado a 3 medios, sobre la segunda derivada, 1 sobre 12. Este es radio, ¿cuánto sale? Es radio curvatura. Entonces, 26,47. también. Y ahí van a la ecuación 1. Entonces, la aceleración había sido módulo 20t más el módulo de velocidad al cuadrado sobre radio curvatura. Inge, disculpe, me he equivocado en un signo. El resultado sería 2,0.
3. Del radio de ¿Cuál curvatura. era? Del radio de Perdón, curvatura. aquí está más es, pero aquí está bien, más es. Entonces está bien el resultado. Ya, perdón, yo me he equivocado, perdón. Aquí igual me he equivocado, pero no era NJ, era J, perdón. Igual, no, me estoy corrigiendo esto. Entonces, en 1, J tangencial y la normal, está. Tangencial y la comparación normal. ¿Y a cuánto saldría este valor? 20. ¿Y aquí cuántos? Este valor, 20 al cuadrado, sobre 26,47. 15,11. ¿Cuánto? 15,11 me sale. 15,11. Ya. 15,11. Ahora sacan el módulo. $25,07, ingeniero. Confirmo. ¿Está bien? 25. Sí, eso sale. Ya. Aquí entonces sería la unidad que el cosadito pongo, que es unidades de pie por segundo cuadrado, el vector de aceleración. Su módulo valdría este, ¿no? Ya. Este problema, digamos, pueden verificar, tengo otro método más largo, pues les digo, hay que buscar el método más corto, tal vez. El otro método es, no es método, sino podría haber planteado. ¿Qué pasa si no usan la ecuación 1? Y me voy por el otro término. Sí, ahí van a poner, vamos a está de acuerdo, ¿no? 25, ¿no? Y eso me lo van a verificar. Sí, ya no van a ser por este método. Sí, la aceleración es X, 2 puntos en Y, más Y, bueno, ahí van a ser los signos, J. Por este, en vez de usar la ecuación 1, usan la ecuación, bueno, cambian en el sistema rectangular. Y ahí le van a hacer esto. Lo van a descomponer. Este vector que han visto, ahorita estamos viendo, este sistema de coordenadas lo voy a superponer. Vamos a suponer ahora. Aquí lo pondría. Y el resultado que calculen por este sistema rectangular debe ser el mismo. Ya ves, es el mismo. Solamente estoy cambiando el orden, ¿no? Radio de curvatura, mantenemos la ecuación 2. Pueden mantener la ecuación 2. Ya, la 2, no hay problema, ya tiene el resultado, ¿no? Son la derivada, ¿no? Esto se mantiene, esto de aquí, todo esto se mantiene. Para la ecuación 2, radio de curvatura, se mantiene, van a ser los mismos resultados, es lo mismo. Lo que va a cambiar es que ya no voy a usar este sistema, sino lo voy a transformar, pónganle así, transformar Y y X, ¿no? Vamos así. Y nuestra longitud de trayectoria, ¿cómo era? Una parábola. Justo, bueno, así va a ser. El sistema X, el X, lo voy a trasladar en el punto, en A, digamos. Está. En A. Entonces, nosotros tenemos país instante, lo vamos a trasladar al sistema, y el sistema que vamos a dibujar hace ratito era el T, la división tangencial, y la componente normal. La componente, la eje normal siempre es, vean que la componente tangencial va en el sentido del movimiento, y la eje normal es hacia adentro de la curva, ¿no? Es la curva hacia adentro. Y ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Dos sistemas coordenados. Bien, ahí está. Ahora, este vector, aquí no se puede trazado. La tangente, esta es la tangente. ¿A qué va a ser la tangente? Es la pendiente, ¿sí, no?
La pendiente, acuérdense, la pendiente. Nosotros, cuando encontramos la pendiente, encontramos el ángulo, tita ya más. ¿Y dónde se repite este ángulo tita? Como son vectores perpendiculares, este se repite, se va a repetir ahí, tita. ¿Cómo encuentro esto? Derivando, ¿no? Ustedes recuerdan, derivo el ángulo, esta función. Si ustedes se fijan, esta ecuación, esta es la tangente. Saco cotangente y ya encuentro el ángulo. Ahora, el otro, este llamamos tita. Nuevamente aquí también puedo. Ya, ahí está, tita. Y nuestro vector de aceleración, eso, ahí que pues. Y ahí ustedes van a terminar de hacer esto con este sistema. Van a verlo, o sea, ya está terminado. Van a encontrar, tienen que encontrar el mismo resultado. Es la aceleración normal, vean aquí. La otra aceleración es la componente tangencial. La aceleración tangencial, ahí está. Son dos componentes. Y ahí está. Entonces yo les decía, vamos a usar esta ecuación, les decía, ¿no? Esta de aquí, voy a volver a escribir, ¿no? La aceleración, vamos así. La aceleración, el vector de aceleración es igual, la segunda derivada de x con respecto a y, pero la segunda derivada de la componente vertical, la segunda derivada de la componente vertical en división j. Y ahora aquí vamos a descomponer nada más este vector. Este vector, descomponer en términos de x y en y, nada más. Eso es entonces, este vector hay que descomponer. Como tengo tita, ¿dónde consiguió? De esta ecuación. ¿Ya? Entonces ahí, solamente gracias que este subt tienes el dato. Entonces, este vector tiene dos componentes, ¿no? Igualamos hoy por identidad vectorial igual a x, ¿no? La componente de la aceleración en x y la aceleración en y. Con esto voy a terminar las aceleraciones en x y en y, solo descomponiendo. Y al final, cuando yo saque el módulo, el resultado de este valor, este resultado me va a dar lo mismo que esto. ¿Ya? Aumento los vectores aquí. Estos vectores que estoy en el sistema acá no son los mismos que lo que estoy marcando. Estos son distintos. ¿Ya? Distintos. En cambio, el módulo sí va a salir con este valor. Entonces, ahí van a hacer esto. Descomponen este vector. Ustedes ya conocen A sub n, ¿no? A sub n es, que es igual a la velocidad normal. La velocidad es velocidad al cuadrado sobre radio curvatura, ¿no? La componente tangencial, tenemos como dato, nos daban como 6 pies, ¿no? Entonces, estos dos vectorcitos, como ya tienen n, y lo descomponen, nada más en el sistema rectangular, ¿no? Y ahí van a encontrar dos componentes, igualan x y y. Estos son nuestros incógnitos. ¿Ya? Ahí se los dejo. Entonces, este es para método de cuando quieren transformar de un sistema a otro sistema, ¿no? Entonces, este cuadrito te va a ayudar bastante. Entonces, ya, ahí está, hay alguna consulta. Vean que este no era tan largo, ¿no? ¿Has visto? Son 3 pasos y se ha encontrado. Pero con este no es tan sencillo, ¿no? En algún momento me pueden pedir la velocidad, la aceleración en la componente X. Ah, ya estamos fregados, dice, ¿no? Entonces no es tampoco a la aceleración, no, la aceleración. Entonces, a este vector hay que determinar su ángulo y solo con método de descomposición se encuentra, ¿no? No hay problema de esto. Solamente por método de descomposición. Descomposición de vectores. Este que era, oye, pero
Ya, vamos a otro ejemplo. ¿Alguna consulta antes de pasar al siguiente, por favor? En el examen les recomiendo cuando hagan su sistema coordenado. Es lo más importante. No me interesa tanto sus resultados. Plantean estos sistemas, ¿no? Hagan un diagrama de cuerpo de ejes coordenados. Consideren un punto. Así, digamos, como he hecho, tal como está. Esto es muy importante, ¿no? Estos diagramas. Y bueno, ustedes se enumeran sus ecuaciones. Y lo demás es matemática y normalmente hay que reemplazar, transformar, usar alguna transformación, interpretar, ¿no? Esto es más importante para mí. Entonces me dice, si sabes, si ubicas, ¿no? Si esto no sabemos, entonces en vano voy a hacer estas ecuaciones, ¿no? Como matemática, ¿no? Pero aquí está la física. Y la mecánica igual están viendo ustedes como una estructura, ya que existe, también puede haber, ¿no? Alguien va a decir, ¿y por qué no toman la gravedad? Me dice. En ese sistema sí está considerada la gravedad. Ahora uno va a decir, ¿cómo va a determinar esta velocidad instantánea? Existen velocímetros, equipos de medición de velocidad instantánea. Entonces, para esa posición, entonces ya saben, ¿no? Qué velocidad tiene, qué magnitud, en qué dirección. Justo para ese instante. Entonces, hay elementos que pueden medir. En forma lineal sí, pero en curvas es medio difícil, ¿no? Entonces, pero ¿por qué la gravedad, aceleración de gravedad? Dice, ¿no? Me pueden preguntar, ¿no? ¿Por qué no hay la aceleración de gravedad aquí? No, solamente ya nos está dando como, no nos interesa. Ante este movimiento es debido, cuando se suelta, debido a la energía potencial. Entonces adquiere una velocidad final, nada más eso, ¿no? Ya está dentro de el sistema. Pero aquí van a ver que aquí adquiere, ¿no? Una velocidad, va alcanzando. Y va a haber un punto en donde se hace máximo y la velocidad, y en otro punto cuando ya se hace cero, ¿no? Otro ejemplo, y veamos así. La posición de una partícula con respecto a los ejes coordenados X, Y es X1 menos coseno de T, Y, T menos seno de T, donde X está en metros y Y igual en metros. Calcular la magnitud de la velocidad de la partícula en cualquier instante y cuando T igual a pi, es pi segundos. Y su B la magnitud de la aceleración y cuando T igual a pi en segundos, las aceleraciones tangencial y normal. Ya, como me hablan del sistema rectangular, X y Y para mí es un sistema rectangular, puedo definir los vectores, ¿no? En el sistema, vean que es un sistema combinado. El vector posición aquí va a ser igual. Bueno, directamente R es igual. ¿A qué es igual el vector posición? Hemos visto en el sistema rectangular X, Y más Y, J en un plano. Ahorita estamos viendo que es un plano. Y el vector velocidad, si yo derivo esta en el sistema rectangular, va a ser X punto más Y punto en J. Y la aceleración, sistema rectangular, X 2 puntos en Y más Y 2 puntos en J. Entonces de ahí pueden encontrar el siguiente, ¿no? R, ahora introducimos la variable X. X está en función del tiempo. Introducimos, copiamos 1 menos coseno de T en dirección Y más Y, T menos seno de T en dirección J. Y ahí está. La primera, vean, este es el vector posición en términos del tiempo, o T. Y lo único es derivar. ¿Qué pasa si derivamos esta ecuación? La derivada de este valor, 1 es constante, menos coseno de T. La derivada sería menos seno, menos por menos da más. Seno de T en I.
esta, derivamos la siguiente. Aquí va a ser igual esto. 1 y coseno de t. Multiplicamos por j. Nuevamente, si derivamos el vector velocidad, la función seno se vuelve coseno de t en i. Y esta de aquí, constante 0, derivada de este valor, menos seno, tanto me da más seno de t en j. Y he encontrado las variables, solo derivando. Inciso A, no voy a graficar esto todavía. Inciso A, nos pide determinar la magnitud del vector velocidad, es decir, el módulo de la velocidad, cuando t igual a pi. Entonces, ahí me ayudan. El vector velocidad, bueno, seno de pi en i más 1 coseno de pi en j. ¿A qué va a ser igual ese seno? Seno de pi es 180 grados, vale 0. Este pi vale coseno de 180 menos 1. Este menos por menos da más. Entonces, la velocidad, el vector velocidad es 0 en i más 2 en j. Y como me pide esto está en metros por segundo, y me piden calcular el módulo. El módulo es 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz es 2, ¿no? 2 metros por segundo. Ese sería el vector velocidad, módulo del vector velocidad o magnitud. Ahora, inciso B, inciso B, la magnitud de la aceleración cuando t igual. Entonces, esta ecuación, nuevamente inciso B, ya lo derivado. Igual, inciso B, t igual a pi. La aceleración es igual a, ¿qué es igual? Coseno de pi en i. Más seno de pi en j. Y aquí igual reemplazan el pi, es aquí menos 1, este vale 0. Entonces la aceleración es menos 1 en j, más 0, bueno, menos i, pero menos 1 en i, más 0 en j. El módulo 1. Esta sería la aceleración total. Ahora, aquí hay otro. Miren, me han dado el sistema rectangular. Ahora vamos al inciso C. Este es interesante. Inciso C. Nos pide calcular las aceleraciones tangencial y normal cuando t igual a pi. Entonces voy a recurrir a una ecuación que he escrito hace rato. Es la aceleración tangencial en términos de producto escalar y módulo, y la normal en producto vectorial y módulo. Entonces, primero, calculamos este. La aceleración tangencial es el producto escalar entre
velocidad y aceleración. Forman un ángulo, ¿no? Entre estos dos vectores y el vector, el módulo del vector velocidad. El primero, ahí hacemos esto, pero entonces la aceleración tangencial es este producto. El vector velocidad, a ver si agarramos este vector. Y el vector aceleración. Y esta mente la voy a hacer así. 2 en J, se me va a ayudar. 2J escalarmente menos, no, bueno, menos 1 en J, pero. Y el módulo del vector velocidad es 2. 2. Solo producto escalar. Aquí, para que sea producto escalar, tienen que ser mismos vectores unitarios. Como estos son distintos, entonces este producto J por I vale 0 directamente. 0 por 2, 0. Entonces, 0 dividido entre 2 nos va a dar 0 metros por segundo. La aceleración tangencial había sido 0 metros por segundo. ¿Ya? Esta es la aceleración tangencial. La aceleración normal A sub n es el producto vectorial. Ahora, vectorial, velocidad por aceleración total sobre el módulo. Y la aceleración normal, ¿qué va a ser yo aquí? Primero, tengo que sacar el módulo. Puedo hacer una matriz. Si fuese en el plano, ahorita estamos en el plano, es un poco más sencillo. Si fuese en el espacio, tengo que hacer la matriz, ¿no? 3 por 3, ¿no? Bueno, hacer encontrar el determinante, como determinante. Pero aquí, este producto lo haremos así. Es este vector 2J, bueno, entre paréntesis 2J con su signo, vectorialmente el vector aceleración. Entre 2, ¿no? El módulo del vector vale 2. Nuestro módulo. Y aquí pronto era J por I. Ahí analicen un poquito. Vamos a colocar esta regla a la mano derecha. Ya, así podemos poner I, vectores unitarios. I, J, K. Esto vamos a, tienen que, digamos, adelantar. Si no me acuerdo la fórmula, J por I, entonces usa la regla a la mano derecha. K, con este dibujito me acuerdo. J por I menos K. ¿De acuerdo? Menos K. De la mano derecha. Tienen que jugar con mano derecha. J por I me va a dar menos K. Menos K. Menos K por menos 1 más te va a hacer. Entonces aquí ya cumplimos. Es pero más, no es menos, más 2K. Y ese tengo que sacarle el módulo. Aquí hubiera salido más términos, ¿no? En IJK. Igual tengo que sacar el módulo. En ese caso, el módulo de este ya vale solamente 2. Dividido entre 2. Y la aceleración normal había sido 2 entre 2 igual a, bueno, que nos daría 1. 1 metro por segundo, ¿no? Ahora, quería llegar a esto. ¿Cómo hubiera hecho por el otro método que el anterior? ¿Cuál es la diferencia de este método? Aquí la variable, el parámetro t. Entonces, hubiera hecho por el otro método, si se han fijado, rectangular, ¿no? Como les decía.
hubiera encontrado el vector velocidad, ¿no? El módulo, ya está, ya tenemos el módulo. Módulo, el radio de curvatura. Entonces, si hubiera aplicado este método, quiero que analicen esto. Yo no puedo derivar para encontrar, si quiero hacer por este método que he mostrado anterior, yo debía llevar parametrizar, digamos, este T, estas dos ecuaciones, parametrizar T, esto está parametrizado, ¿no? Entonces la variable T y introducir que Y sea en función, perdón, estas dos, Y sea función de X, o al revés, no importa. Y ahí la puedo derivar y encontrar la curvatura y encontrar estos valores. No sé si me he hecho entender esta última. O sea, puede haber hecho resuelto por ese método. Entonces ahí vean que tengo aquí la variable T. Aquí no es tan sencillo despejar T, si se han fijado. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué función podríamos aplicar? O elevamos al cuadrado. A ver, analicen esto. Es el otro camino. Y para no chocar con eso, he visto que he usado el inciso A y B solamente el sistema coordenado rectangular. Pero para el inciso C, vean que está hablando de componentes tangenciales y normales. Entonces ya no es tan sencillo, ¿no? Entonces ahí he atribuido estas dos ecuaciones. Lo voy a marcar para que no se olviden. La aceleración tangencial y la aceleración normal en términos de vectores, ¿no? En módulo. Tengo que sacar. Y es ese, ¿no? Entonces alguien por ahí quiere tal vez hacer, si parametrizamos esto, sacan una función y en función de x, entonces un poco se te hace más fácil porque son derivar esa función, aplica la ecuación 2, derivas una vez y una segunda, encuentras radio de curvatura. Y aquí, por ejemplo, acá, no estamos aquí. Ese es para el inciso C. Hubiera hecho inciso B, el inciso A, vean que el inciso A ya conocemos el módulo del vector velocidad. Esto también hemos llamado B. Entonces, podría haber determinado de ese método. Entonces, el resultado tiene que ser el mismo. ¿Ya? Entonces, ahí está. Este es un ejemplo. Inciso C, ¿no? Ya no estamos por ahí. ¿Alguna consulta tienen, por si acaso? No sé si está claro. El inciso A, B no es tan complicado, ¿no? Solo es encontrar el vector en el sistema rectangular, derivar una y dos veces, después reemplazar la condición que nos dice. T para nosotros sería el tiempo, ¿no? Ahora, su gráfica de esta, en términos, recuerden que X está en función del tiempo y Y también está en función del tiempo. ¿Cuál sería la trayectoria de esta trayectoria? Es decir, la función, esa es la trayectoria. ¿Cómo graficar en esta trayectoria? A ver, sugerencia.
No sé si alguna sugerencia tienen. Bueno, se los dejo. Ustedes traten de analizarlo esto. Tal vez le dan otra función y me dicen encontrar la trayectoria de esta función. Entonces, son despejar T y reemplazar la otra ecuación. Otro, veamos un ejemplo. Bueno, el proyecto. Voy a resumir esto, me voy a acordar esto. Se puede resolver. Bueno, se dispara esto, dice, un proyectil desde el punto A con velocidad E sub 0, punto parabólico, y si su A muestra que el radio de curvatura de la trayectoria del proyectil alcanza su valor mínimo, escuchen esto, el radio ρ, este es ρ, punto B, justo en el punto máximo, ven aquí, esta es una trayectoria parabólica, bueno, justo en ese punto, en B tiene el radio mínimo, esto está indicando, radio mínimo, muestra que el radio de la curvatura es el mínimo, dice, ¿no? En el punto más alto. Y si se nota mediante tita, el ángulo formado, este es tita, por la trayectoria y la horizontal en el punto C. Muestra que el radio de curvatura, es decir, ρ, es radio mínimo sobre el coseno al cubo del ángulo tita. Entonces ahí, entonces tiene dos incisos. Primero el inciso A tengo que calcular para luego encontrar el inciso B. Nada más es eso. Se los voy a dejar para que ustedes también analicen este problema. Entonces lo que hacía es esto, planteaba esto, ¿no? Rápido. El sistema, una parábola es el momento parabólico. Colocamos en el punto de inicio donde parte el movimiento en la partícula, el sistema coordenado. Ahí ubicamos el observador, X y Y, primer paso. Ahí está la velocidad, tiene dirección, tita. Para cualquier instante, hacemos cumplir que el vector velocidad, vean en el punto parabólico. El vector velocidad tangente, vean aquí la tangente, y aquí perpendicular es el radio curvatura. Vean que el radio siempre es hacia adentro. Entonces aquí va a decir el eje normal aquí, está bueno, eje tangencial y el eje normal hacia adentro. Y el radio de curvatura, hemos visto esto, la ecuación, ¿no? Primero deriva esta relación, esta es nuestra fórmula. Y la ecuación de esta función, ven aquí, y, creo que nos dicen esto, la ecuación de la trayectoria está dada por esta función. Entonces, justo lo que quería hacer en el anterior paso, en el anterior ejercicio, quiero encontrar la trayectoria. La trayectoria está dada por esta función. En cualquier punto arbitrario y una posición X. Miren que aquí tiene una altura Y u X. Conociendo la pendiente, bien, la tangente, este dato tita, y ahí está nuestra ecuación. Esto se llama ecuación de trayectoria del momento parabólico. Y ahí está entonces la gravedad, ¿no? Entonces, si yo derivo la primera, ustedes van a ver, y evalúan, nada más así, ¿no? La primera derivada, la segunda derivada de esta función respecto a X. Y esta de evaluar en términos de, ¿qué términos dan? Bueno, esa es la ecuación. Entonces, tita para nosotros es alfa, ¿no? En este caso. Y en el punto máximo, ¿a qué va a ser igual? Eso quiero preguntar, ¿a qué va a ser igual en el ángulo máximo? Esta es una ecuación, cuando me quiero encontrar en términos. Este es un camino. Ahora, yo digo, tengo la velocidad. Una vez en este punto máximo, en el punto máximo, la velocidad en la componente vertical es 0. Solo tengo la componente horizontal, que sería B sub 0 por coseno de alfa. Aquí teníamos que encontrar su radio mínimo. ¿Qué más tienes? Nada más, ¿no? Ahí estaríamos encontrando. En esta posición.
Ahora, X. Ahí va a decir, aquí también el radio mínimo no es igual a H. No podemos decir que es igual a H, la altura máxima. Entonces ahí se le da un diagrama de cuerpo libre y ahora tenemos en términos de alfa y X. Entonces aquí vamos a colocar alfa, alfa y alfa, ¿no? Y ahí lo dejan, ahí lo terminan. Esto, por ejemplo, van a ser igual como una tarea, por favor, una tarea, como ejercicio, ¿no? Esos dos ejercicios, ¿cuál era? Aquí igual no se olvida, ¿no? Tarea también es esta. Entonces, todo esto y aquí que desea, digamos, ¿cuál era el otro que hemos hecho? Que quiere comprobar que sale un poquito más largo. También si quiere desea, lo resuelve por este método. Como 3 ejercicios. Lo dejo ahí, ¿ya? Por favor, lo demuestran. Pues analízanlo aquí vectorialmente. ¿Cómo es aquí el radio de curvatura mínimo? Así aumentes con su diagrama, ¿no? Su diagrama eje tangencial, normal. ¿Cuál de las relaciones cinemáticas podría determinar, no? O directamente aplicamos esta relación. La vector velocidad. Perdón, el otro vector. ¿Dónde está el otro vector? Vector velocidad. Tal vez con estos dos, ahí se determina este ejercicio. Ya, ahí se los dejo. Entonces, eso lo deja como ejercicio. Otro, ustedes van a analizarlo. Se los deja un problema. Y en caso de movimiento parabólico. En caso de movimiento parabólico. Pero curvilíneo, o sea, con radio curvatura. Con ρ, ya, movimiento parabólico, pero con el caso de, bien, con velocidad aparte, le corresponde un radio de curvatura instantáneo. Vean que estos dos vectores siempre perpendiculares. Y ahí hacen, bueno, aquí tienen que ser algunas relaciones, no necesita integrar, diferenciar, o sea, a eso quiero que llegar. Si quieren hacer método de diferenciación integral, se van a complicar, ¿no? O sea, haciendo el momento parabólico, pueden hacerlo, pueden hacer, tener que tardar todo, integral, vector posición, por la definición, ¿no? Pero para no estar un poquito tardando eso, entonces aplican relaciones, las componentes en X y la componente en Y, ¿no? Eso es lo que nos interesa, encontrar la posición. Entonces, la posición, las coordenadas son en X y en Y, luego la ecuación de la trayectoria, y ahí encuentran con qué velocidad. Después, de lo que me interesa era En el momento parabólico, escuchen esto, la aceleración es igual a la gravedad, eso no hay que olvidarse. La aceleración total, en el momento parabólico, es igual a la gravedad. Entonces, si yo tengo un instante inicial, tengo una aceleración tangencial. Esta aceleración, ¿por qué va en ese sentido? Porque en el momento parabólico, va disminuyendo. O sea, no va en el sentido del vector velocidad. Tangencial disminuye, después va en otro sentido. Como punto, la curva va hacia adentro. Vean que el eje normal, y esa es la aceleración normal. La suma de estos dos vectores me va a dar la aceleración total, sería la gravedad. Y triangulito, se van a romper la cabeza con algunos, pero creo que todos, solamente hago por el método, aquí me va a dar un ángulo θ, y descompongo la aceleración en función de la gravedad. La aceleración es normal en términos de la gravedad. Y ahí determino esta componente. Y ahora ven el radio de curvatura para un instante inicial, con la que sea en ese instante. Están pidiendo solo el radio de curvatura en el punto 0. Entonces ahí está, ese es el otro método. Ahora, si no me gusta hacer yo decía, no,
¿Qué pasa si no me gusta? Pues decía, aplico la ecuación de la trayectoria, la derivo una vez, la segunda vez, ya de curvatura, igual encuentro el mismo resultado. Vean aquí, no sé si se han visto. Pues los voy a dejar para que analicen esto. Que el radio de curvatura, usando ese triangulito que les he mostrado, por este caso, que la aceleración total tiene que ser igual a la aceleración y a la gravedad. Nada más es este triángulo. Y si no quiero, aplico la ecuación de la trayectoria, derivo una o dos veces, evalúo en la posición x igual a 0, en ese punto. También puedo determinar el ángulo, ¿no? Pero no me piden el ángulo, solo te aplico la de curvatura y saco el valor, lo mismo. ¿Ya? Eso es lo que quiero encontrar en este problema. Pues ahí se lo dejo para que ustedes vayan analizando estos casos particulares. ¿Qué más hay? Después está ahí nomás, yo creo que no. Ya, este es, por ejemplo, este es en el caso de derivar con y respecto a x. Si ahora la ecuación parábola puedo derivar respecto al tiempo, ven aquí. Me dice, derivar la ecuación de la parábola, bien, solamente la ecuación parábola derivo respecto al tiempo. Bien aquí, respecto al tiempo. Las tangentes son constantes, bien, x y y son variables, entonces ella determinó una relación de velocidades, de velocidad componente vertical a velocidad componente horizontal. También es otra manera de verlo de esta manera para determinar, digamos, las componentes en cualquier instante, ¿no? Pero sin usar las fórmulas, ¿no? Mañana estoy entrando a otro tema. Tal vez no sé si tienen la práctica. Me van a pasar la práctica, por favor, no puedo abrirlo. ¿Qué dudas tiene la práctica este tema de curvilíneo y cilíndrico? Entonces, mañana quiero entrar al tema sistemas coordenados, se llama sistemas de coordenados. En este caso sería sistema de momento relativo. ¿Ya? Momento relativo. Son sistemas coordenados donde vamos a ver un momento relativo entre dos partículas, dos cuerpos que se pueden mover, uno con respecto a otro. Esas partículas no digamos partículas móviles, sino si podemos llamar un sistema móvil, ¿ya? Un sistema móvil relativo. Entonces, como ustedes ya hacen la diferencia, ¿no? En este caso, vamos a ver lo que es traslación. ¿Ya? Traslación, un cuerpo que se mueve con respecto a otro punto, donde pueden tener dos trayectorias independientes, cada una, y ahí podemos definir todo lo que ya hemos encontrado, ¿no? O sea, un cuerpo puede moverse un punto parabólico, el otro en movimiento recto, y encontrar las magnitudes vectoriales, ¿no? O sea, nada más entre velocidad y aceleración. Quería proponerles algo. Yo quería ya pasar el primer parcial. Ya estamos en agosto. De aquí 2 semanas no sé si podríamos ya dar nuestro primer parcial. Y así no acumular mucho material. Y así ya pasando al primer parcial ya podemos hacer clases presenciales, digo, ¿no? No sé si puedo sugerirles eso. Sí, ingeniero, me parece bien. Sí, está bien. Porque ahorita ya tendría temas móviles nomás, por favor. Y así nos liberamos un poquito. Porque va a llegar su examen de curso básico también, lo que no sé, ¿cuándo es curso básico? En septiembre. Esa fecha, por favor, si me manda por el cronograma de básicas, entonces podemos dar una semana antes. Y así les dejo libre, digamos, para la semana de su examen y obviamente voy a preparar, claro, vamos a pasar una clase, pero tal vez va a haber tolerancia, ¿no? O sea, no voy a hacer mucho, voy a hacer algunos ejemplos. Por favor, no sé si tienen, pueden pasar el cronograma y así podemos ya planificar, porque yo terminaría mañana y la siguiente semana ya estaría terminando todo o sea, un capítulo no voy a hacer, solo este sistema, digamos, sistemas, que se llama momento relativo, hasta ahí, digamos, podemos hacer. Porque que si bien el otro tema es más complicado, es un poco más largo. Es un poquito más largo. Una consulta. ¿El examen sería entonces tu momento relativo? Sí, si lo haríamos hasta mañana, digamos, la siguiente semana,
la subsiguiente semana ya podemos dar nuestro primer parcial. Ahora, el examen, quiero que vayan pensando, yo voy a mandar mi formulario. El examen, todos podemos el día miércoles, porque entre igual el semestre estaba haciendo los días martes y miércoles, pero había un grupo que decía, tengo choque los días martes. Yo generalmente quería hacer los martes, entonces hay un grupo que decía, no, miércoles. Entonces esa parte quiero que se pongan de acuerdo. El examen va a ser en cota a cota, 8:30 va a ser la entrada, hora y 45 es el tiempo de duración de nuestro examen, y entonces hay que prever, digamos, tal vez tienen algunos laboratorios, choque, entonces, pero igual, yo creo que vamos a dar, esforzarnos, ¿no? Un poquito. No sé si tiene alguna, bueno, eso sería, ¿ya? A ver, mañana me lo piensan mientras mañana, entonces, no ahora definimos, todavía no hemos definido, pero yo esto sugiero, ¿no? Que demos una semana antes del curso básico, antes que comiencen sus exámenes. Inge, sobre Sí. el semana de exámenes del básico, según el cronograma anual que dijo, es del 12 al 16. Igual el otro día Jimmy entró al aula una materia aquí en Cotacota y nos dijo que del 12 al 16 iba a hacer los exámenes de la semana del congreso de mecánica, de eso. Por eso lo habíamos. Porque había sido Ay, por favor, los reenvías esos cronogramas, por favor. Vamos a hacer, porque ese cronograma yo sé que es pesado, digamos, si todos hacemos un examen, una semana carrera y otro básico, yo sé que se les hace pesado. Hasta choque de examen pueden tener, entonces eso es complicado. Yo trato de no hacer cruzar los exámenes, digo, porque yo los puedo perjudicar, ¿no? Ya, mañana, por favor, me envían pues ese cronograma o compartan en el grupo los cronogramas. Digamos, en consideración, ¿no? Porque ahí no me van a decir, "Ay, tenemos examen, el día que yo planifico ya tenemos otro examen ya que ya hemos planificado al inicio". Digo. Entonces, para no chocar con los exámenes que me den. Eso sí, los de tercer semestre hay que respetar nomás también los que son. Tal vez algunos están llevando de cuarto o quinto, entonces, antes de ajustarnos horarios un poquito, ya por favor, los jóvenes, ya, ahí van a tratar de estar todos planificando. En esto estaba considerando, no les dije, no, va a haber un examen recuperatorio. Vamos a hacer un examen recuperatorio. Si no han dado el primero o el segundo, entonces va a haber un examen recuperatorio, pasando el primero y segundo parcial. Es decir, puedes dar, no has dado o has dado tus notas más bajas en tus parciales, tienes derecho a un examen recuperatorio. Ya ese chance no había, entonces les estoy dando esa oportunidad, ¿no? Para que puedan por lo menos aprovechar y volver a estudiar. Yo sé que a veces por motivos de personales, razones, no sé, personales o hay imprevistos que no vienen al examen. O sea, sé que vienen a las clases y siempre ocurre, ¿no? No sé si es en curso básico, en carrera mismo ocurre. Entonces esa chance más les voy a dar, no sé, para que no digan, mucha, no, ya está perdida la materia, ¿ya? Mañana, por favor, van pensando y me sugieren, pues, ¿ya? Que les vaya bien. Chao, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Luego.